Hola a todos, presentamos así rápido Sí, a Daniel adelante, Bilbao, el CEO de Truora, que hoy nos va a hablar un poco de Face Recognition. Ya nos mostró unas cositas y no vamos a spoilear nada porque va a ser tremendo, así que lo vamos a dejar a él que hable tranquilo. Lo que sí, por favor, el tema del micrófono es importante. Daniel, vos ya has estado en 1000 calls, imagino con esto. Si se les desmutea, no se lo vamos a mutear, pero ya entran muteados a la reunión, así que por favor no toquen el micrófono. Y las consultas, bueno, por el chat que quieran ir haciendo, las vamos a ir respondiendo de acuerdo a, por ahí lo interrumpimos a Daniel, vamos viendo cómo son y si no las respondemos sobre el final. claro, Pero bueno, no mucho. y me pueden interrumpir, es Ahí sencillo. va, Para dale. darles contexto sobre mí, yo soy fundador de una compañía que se llama Truora, que hace estudios de antecedentes legales en 6 países, de México para abajo, y nuestra misión es solucionar el fraude. Ahorita les muestro un poquito, es más para que entiendan como de dónde viene nuestro conocimiento de esto. Entonces, ¿qué temas vamos a tratar? Bueno, de mi compañía Truora, nuestra misión, como les decía, es prevenir el fraude para toda Latinoamérica. Empezamos con background checks, que son estudios de antecedentes. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien pide un Rappi o se monta en un Didi o en un Cabify, nos aseguramos que no vaya a ser un sociópata o una cosa así. Ese es nuestro trabajo. Aquí vamos a hablar de 10 cosas. Los principales delitos, cómo es la tecnología para prevenir el robo de identidad, face recognition, las limitaciones, qué componentes tiene y cómo funciona, como para que entendamos las bases de cómo funciona a la Discovery Channel, casos de uso, preocupaciones y el futuro de lo que vemos hacia dónde va la tecnología. Yo hablo un poquito rápido, pero si quieren me interrumpen. A veces uso Spanglish, pero voy a tratar de evitarlo. Bueno, primero, el equipo mío hizo una investigación muy chévere donde estábamos mirando cuáles eran los principales delitos informáticos en Argentina y hay 10, y de esos 10 hay 5 que no tienen una reglamentación. La suplantación de identidad, el cyberbullying y la pornografía de venganza, ninguna de esas son enforzables. O sea, si a vos te suplantan la identidad y uno tiene pruebas y todo, es muy difícil que alguien sea procesado por eso. Y eso es la patada, porque si uno tiene el quinto delito en el país, no tiene una forma de ser judicializado, pues esto se tiene que solucionar rápidamente. Como me decía un abogado, magistrado, profesor mío, si algo no es ilegal, pero se siente o lo es o lo va a hacer. Entonces esto se debe cambiar en la reglamentación argentina. Ahora, esta suplantación de identidad es cuando alguien impersona a otra persona. Yo me hago pasar por Sebastián Bufo, cojo toda su información, abro cuentas, lavo dinero, o le cojo las tarjetas de crédito y me dedico a comprarme televisores y alcohol y de todo, y entonces la persona queda con la deuda. Esa es la suplantación. Y las tecnologías para evitar esa suplantación son o de comportamiento, como si, por ejemplo, los chistes del príncipe de Nigeria, si alguien con una tarjeta de crédito de Nigeria está comprando, yo qué sé, vehículos o está comprando televisores en Buenos Aires, pues es dudoso porque es un comportamiento inusual. La otra es la biometría activa, que es cuando alguien tiene una acción como activa para tratar de demostrar que es quien dice ser quien es, y la otra es la biometría pasiva, que puede ser que está usando el device o que hay cámaras en alguna parte donde uno no tiene, como usuario, no tiene que tomar alguna acción, sino que sucede, el sistema lo hace. Entonces, ¿qué es face recognition o reconocimiento facial? Sí, es una metodología de biometría, o sea, donde uno está tratando de ver características únicas de una persona para poderla identificar, y en este caso estamos hablando de la cabeza y de la cara. ¿Por qué se usa? Pues porque cada vez hay más transacciones en línea y se están buscando más y más métodos de verificar quién es una persona, y las caras están directamente conectadas a los dueños. No puedo usar huella, pero puedo usar la cara, supuestamente es más natural. Puedo usar el tono de voz. Hay muchas formas de biometría que son pues, métricas de la biología de la persona que se pueden usar para hacer validación. Face recognition es solo una tecnología. Y estas caras, como dicen aquí, están directamente conectadas a los dueños, excepto en caso de gemelos idénticos. Yo soy experto en 2 cosas, en genética y en el reconocimiento facial, porque yo sé que está inexacta. Aquí, si quieren jugar el juego de los gemelos, uno de estos, de cada una de estas fotos soy yo y el otro es mi hermano. Y les puedo dar fe que ni Apple, ni Android, ni ninguna de esas huevonadas funciona. Yo puedo abrir el celular de mi hermano y él puede abrir el mío siempre. Entonces, esa es la inexactitud número 1 del sistema. Por lo menos pueden ver con una probabilidad alta
que yo soy uno de los dos, pero no que lo son. Y también lo veo con problemas de algunas familias. O sea, eso también sucede, donde la mamá y la hija o los hermanos tienen este problema. Nótense que en esta foto de la derecha, a ver si yo puedo rayar esto. Acá y acá nos vemos particularmente distintos, ¿ok? Aquí nos vemos particularmente similares y todas pasan. Entonces, la tecnología no se la han terminado de inventar, pero pasa para muchos casos de uso. El segundo problema, espérate, ¿cómo quito esto? Le doy clear. Clear all. Es la privacidad, porque hay un riesgo muy alto de que se use la tecnología para espiar a la gente. Si uno puede inventarse un sistema de cámaras que se la pasa tomándole fotos o tomando imágenes de las personas, pues uno puede saber en dónde están. En las economías o los países que tienen instituciones débiles, como todos los gobiernos de Latinoamérica, pues eso es un riesgo porque se puede tener un mal uso pues, de la información. Y la segunda es el de la información privada para manipular nuestras acciones. Entonces, como lo que vieron de Cambridge Analytica, que fue el escándalo en Facebook, o las cosas que suceden, o sea, imagínense una situación donde yo como compañía vendo zapatos y me puedo dar cuenta que alguien va caminando por la calle, le reconozco la voz, la cara y no solo eso, sino la expresión y le mando un push o una notificación que le dice, hey, este zapato que es tu zapato favorito está haciendo esto, está haciendo aquello. Digo, lo puedes comprar aquí o te puedo dar este descuento allá. Esos son tipos de mercado que ya se usan, pero la parte de tener face recognition es mucho más complicado porque un device lo puede apagar. Uno siente que puede no usar Android o no usar Google o lo que sea, pero uno la cara no se la puede quitar. Entonces, ese es el riesgo con el manejo de datos, o el riesgo como más evidente. Ahora, tenemos una pregunta en el chat. Miremos preguntas un segundo, porque voy como rápido. ¿Qué quiere decir un componente, que este componente tiene un margen de error? ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno le hacen un reconocimiento facial, lo que te dice es que hay un 95% de chance, 98% de chance de que esta persona es la persona que el device o que el algoritmo cree. Entonces, en el caso de mi hermano y míos, ustedes no nos pueden distinguir. Si a mí me ven en la calle no saben si soy mi hermano yo o soy yo. Lo mismo pasa con el algoritmo del celular. Estoy seguro que debe haber algunas biometrías de reconocimiento facial que son mucho más precisas, que podrían diferenciarme entre mi hermano y yo, pero cuando eso sucede, va a haber también un caso de falsos positivos y de falsos negativos. Entonces, si vos sos la persona, pero te daste la barba y te rompieron la nariz porque te caíste hace una semana, probablemente no pasaría. Entonces, si es capaz de diferenciarme entre mi hermano y yo, va a tener problemas con la gente cuando sí son ellos mismos, o se pone un nivel de tolerancia al error del 95%, se baja al 90%, y entonces va a haber una forma más alta de cometer fraude. Ese es el problema con todas estas tecnologías, que siempre hay un trade-off, hay un intercambio entre precisión y errores. Entonces, ¿qué limitaciones tiene Face Recognition? Nosotros como personas, por nuestro proceso evolutivo, somos muchísimo mejores que los computadores para identificar caras, para identificar, uno puede saber mejor que cualquier computador quién es una persona versus un animal y este tipo de cosas. Ahora, hay para que un equipo o un algoritmo pueda tratar de comportarse como el cerebro humano, trata de mirar 4 cosas específicas para hacer una validación de personas, y esto es a punta de patrón. Uno es la edad, donde se captura el tejido rígido y el hueso de la persona. Entonces hay unos nodal points, lo voy a pintar aquí, hagan de cuenta que esto saca como unas geometrías y unos puntos de nodos, y a partir de esos puntos de nodos pueden identificar varias cosas de la persona. Entonces se hace como un esquemático, y cada uno tiene esquemáticos distintos, donde se mira por un lado la edad, donde les digo se captura si el tejido es rígido o hueso. La segunda es la pose. Adelante. Correcto. Entonces, en este momento no hay una forma muy buena de definir si alguien es más joven o más viejo. Entonces, esto cuesta trabajo. La segunda son las poses, porque las fotos son tomadas en 2D, pero los modelos de la cara son en 3D. Entonces, si uno tiene una cara muy volteada, los algoritmos les cuesta trabajo definir si la persona está de frente o está de lado. Entonces, esa parte de 2D les cuesta, es una limitación. La tercera es la iluminación. Si hay un proceso que hace que el face recognition sea difícil, es hacerlo oscuro.
Cuando el celular no tiene una buena cámara o cuando la luz no funciona bien, eso es un problema gigantesco. O sea, el margen de error o la falla es muy alta. Y la última son emociones. Porque cuando uno tiene una emoción, que uno mueve la cara o sonríe o no sé qué, los puntos nodales cambian. Entonces esto genera problemas. ¿Cuáles tienen menos riesgo? O sea, tienen un margen de error más bajito. Si uno hace y mezcla varias tecnologías, por ejemplo, face recognition con huellas digitales o con el iris o con el reconocimiento de voz, pues entonces eso va mejorando el margen de error. Porque si uno dice, uno tiene el 90% de chance y el otro tiene el 90% de chance, pues incluir los dos y eso sube al 95%, porque es aditivo. Entonces, usualmente la trampa o las cosas que uno hace como empresa de tecnología para mejorar la veracidad es usar varias tecnologías en vez de solo una. Entonces, ¿cuáles son los componentes de face recognition? O de reconocimiento facial. Tiene 4 componentes. Uno es la cara de la persona. La segunda es el dispositivo, que es lo que se va a usar para capturar la imagen de la persona, que ya sea una foto o un video. La tercera es el punto de referencia. Cuando uno dice, Daniel es quien dice ser, o Nicolás es quien dice ser, están comparando una imagen, un video, una foto de alguien hoy con alguna base de datos, ya sea una base de datos del gobierno donde tiene una foto guardada, ya sea una información que uno obtuvo anteriormente, ya sea una foto que le están tomando en ese momento a la persona. Entonces uno puede decir, o el algoritmo puede decir, estas dos personas son probablemente la misma persona, pero no tiene que tener una fuente de verdad de quién es la identificación de ese individuo. Por último, tiene una tecnología, que es un modelo matemático, un algoritmo. ¿Tienen preguntas ahí o vamos bien? Voy a parar ahí un segundo. Bueno, súper. Entonces, ¿cómo funciona? La captura de la foto se detecta una foto de una persona o un video, o sea, uno se detecta que hay una persona ahí y se capta esa imagen. ¿Por qué foto video? Pues la foto, es una forma muy fácil de cometer fraude y pues uno le toma una foto. En cambio, un video es mucho más difícil de replicar. ¿Qué es lo más importante de este punto? Pues la resolución y la calidad de la misma imagen. La segunda parte es la extracción, es como el OCR, el Object Character Recognition, donde uno lo que hace es que coge esa imagen y la procesa, genera una cuadrícula con características distintivas, que son estos puntos nodales, que son lo que estamos buscando. Y eso crea un print o un esquemático de la cara de la persona, y ese esquemático, o sea, traducir esa imagen en unos puntos nodales y en un esquemático, es lo que se va a usar para la evaluación. Después viene la tercera parte, es que un algoritmo, a punta de modelos matemáticos, compara el print de la cara de la imagen que extraímos junto con una imagen de una base de datos o con una fuente de verdad. Y al final lo que tenemos es un ranking que dice de estos 80 puntos nodales, usualmente son 80, 100, de la persona, hubo un match de 92. Entonces, para nuestro criterio, más de 90 es que sí es la persona, menos de 90 es que no, y se le pide que se tome otra foto o algo así. Entonces, esto pasa y se dice, sí, esta persona probablemente es quien dice ser quien es, o no, necesitamos más información, o definitivamente esta no es la persona. Y ahí sí decide si hay match o no, y se crea una alerta. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esto? Pues más seguro, porque no es solamente una voz en el teléfono o algo así. Segundo, esto puede ser automatizado completamente. El tercero es la velocidad. Esta parte de la velocidad depende del proveedor y depende de la tecnología que se use. Hay menor fricción, pues menor fricción comparado con ¿qué? Con ir al banco. Imagínense que uno está inventándose un proceso donde tiene que abrir una cuenta o sacar una tarjeta de crédito. Si todo lo que hay que hacer es en una app desde la casa, pues hay mucho menos fricción que tener que ir a, yo que sé, a la sucursal o a la oficina del banco. Penúltimo es que tenemos en tiempo real, pues porque esto es algo que podemos hacer en menos de 1 minuto, 2 minutos máximo. Y por último, esto es anónimo. Anónimo es bien entre comillas. Es anónimo en cuanto a que solo hasta este proceso de verificación, a la parte final, uno puede hacer un proceso donde no está capturando la data y guardándola, pero como esto hace un match de reconocimiento, pues hay un momento donde uno sí va a tener la información, ya sea como empresa o como gobierno, de que esta persona pasó por un proceso de validación. Ahora, nosotros en Truora, de hecho, acabamos de desarrollar algo de esto de Face Recognition, y les voy a dar un poquito de contexto de los casos de uso. Nuestra misión es solucionar el fraude para Latinoamérica, como les decía.
Y para solucionar ese fraude se necesita casos de uso específico. ¿Por qué hacemos estudios de antecedentes legales? Pues porque si una persona ha cometido asesinatos y secuestros y te está llevando comida a la casa, pues es un riesgo para el mercado. Entonces es un proxy o una alternativa para mirar comportamientos riesgosos. ¿Cuál es otra cosa que sucede mucho? Es la impersonación. Cuando una persona está llevando algún servicio, pero no es la persona quien dice ser quien es, como un impersonador, puede ir a llevarte la comida a la casa, pero se está, de hecho, impersonando a una persona que hace delivery, a una persona que maneja para tratar de meterse y hacer robos, ese tipo de cosas. Otra es para lavado de activos. Supongamos que yo soy un narcotraficante y yo estoy tratando de mover y lavar $1 millón. Una forma fácil de hacer eso es creando un poco de perfiles falsos, abriendo cuentas en unos bancos a partir de manera digital o en persona, y después sacando esa plata desde un cajero. Es una forma como de lavar dinero. Entonces, para evitar esa impersonación y poder verificar identidad, nos inventamos un proceso de hacer validación biométrica. Insisto, eso se puede hacer de cualquier manera y dependiendo de los gobiernos, hay unos más exigentes y otros menos exigentes. En Argentina son bastante exigentes con lo que significa una validación biométrica válida, correcta. En México son un poquito más laxos, como de cuáles son los parámetros que uno debe cumplir. Entonces, ¿qué desarrollamos? Desarrollamos una forma de validar primero el celular de la persona, que es lo más cercano a un dispositivo, o sea, es una forma de validar comportamiento, porque uno no le suele prestar el celular a otras personas. La segunda es el documento. En Colombia se llama la cédula, en Argentina, en cada país su documento nacional. Entonces uno valida que el documento que tiene la persona que está aportando es un documento legal del Estado. La tercera es esta parte del face recognition como tal, que es que se tomen una selfie y hacemos la biometría facial o que hagan un video, y eso lo comparamos con la base de datos de esta foto de la izquierda que ya hemos validado que es esa persona porque hace parte del registro nacional. Por último, le agregamos un mail para tener una asociación de correo para que podamos saber quién es la persona. Y por último, si todas estas cosas se cumplen, esto nos aumenta el chance de que esta persona sea quien dice ser quien es. ¿Qué cosa hicimos un poquito distinto para Latinoamérica? Dependiendo de la compañía, van a querer usar el 1, 2, 3, pero no el 4, o la parte de la identificación ya la tienen, pero necesitan el selfie, o ya tienen una selfie, pero necesitan las otras. Entonces lo hicimos modularizado para que pueda ser o nuestra experiencia o pueda ser alguna donde ellos mismos se van integrando. Pero el caso de uso de esto era básicamente cada vez que se quiera hacer un onboarding de un banco, de un fintech, o de una persona que está trabajando en un marketplace, en Didi, en Uber, en uno de estos, querían hacerlo de la manera más práctica, automatizada y con poquito riesgo. No siempre usamos face recognition. Hubo una que usamos con voice, donde le pedimos a las personas que graben 10 frases y después, antes de empezar a hacer un pedido, por ejemplo, de un iPhone, que van a entregar un iPhone, que digan 3 palabras, gato, perro, miércoles, y con eso se hace un match mucho más alto antes de liberar las órdenes para limitar riesgo. Ahora, ¿cuáles son los casos de uso? De todo. Esto sí se puede usar de cuánta cosa. Por un lado tenemos los watch lists, que es las listas de los más buscados, esos que se ven en el Interpol. La segunda es control de acceso, donde se puede usar, aquí esta segunda me parece hiperinvasiva, donde se tiene una base de datos de las personas y a partir de eso uno puede determinar quién es y si, o mejor dicho, es una forma de permitirle el paso a quienes son identificados y a quienes no, que tengan que hacer un proceso distinto. Para transacciones remotas, cuando uno quiere mandar plata, quiere abrir una cuenta o algo de ese estilo, funciona bastante bien. Esperamos para aquí un segundo que tengo preguntas. ¿Cómo hago para ver esto? Chat, ¿la prueba de vida te permite bajar el índice de fraude o de falso positivo? Sí. Una prueba de vida que significa, les voy a poner un ejemplo. Estamos aquí, supongamos que nosotros le pedimos una selfie a la persona que estaba aquí, que era Maite. Si nosotros le decimos, tómate una selfie, uno podría en principio tomar una foto de una foto o hacer, ¿sí me entiendes? O sea, esto podría ser una foto. Pero si le decimos, pone una selfie, pues digo, ponga la cara y mire a la derecha arriba y después sonría, esos son gestos que no se pueden replicar de manera fácil con una foto, porque la persona tendría que tomarse 20 fotos y mostrarlas de una manera progresiva, entonces es mucho más difícil
cometer fraude de esa manera. El UX es un poco más complicado, pero pues reduce el fraude significativamente. También el de falsos positivos. Entonces, el match es mejor con voice recognition que con facial recognition. Depende del caso de uso. Porque a pesar de que ¿cómo se llaman estos? Los armónicos de las personas son bastante característicos, para mucha gente no es intuitivo grabar voces. Para la gran mayoría de las personas tomarse una foto, o pues no la mayoría, pero ya es mucho más intuitivo. A mi juicio, dependiendo del caso de uso, puede tener más o menos sentido. El otro punto es que los micrófonos de los celulares suelen ser mejores que las cámaras, pues porque uno se dedica a hablar por celular, pero esto no es del todo cierto. Entonces depende mucho del caso de uso. ¿Esa selfie es un microvideo o certifican que la persona está viva? Es un liveness test. Entonces les explico cómo funciona eso. El problema que estamos tratando de solucionar es que la persona mandó unas imágenes y que esa persona está viva. Entonces ese live test es un videíto o 4 fotos distintas o una sola, pero una sola es muy fácil de cometerle fraude. Entonces piensen que cualquier validación o cualquier tecnología que se haga en función de reducir el fraude es un juego de gato y ratón, de policías y ladrones. Al principio era tómese una selfie y después la gente aprendió a tomarle una foto. Después tómese una selfie sonriendo, una selfie serio y una selfie mirando a la derecha. Entonces la gente se tomaba un mundo y con eso cometían fraude. Ahorita es hago un video. Hacer un video es mucho más complicado porque entonces y ese va reduciendo los problemas. Entonces el lograr que una persona sonría es una forma muy eficaz de ver que alguien está vivo, porque no son una serie de imágenes. Bueno, sigamos. Entonces estamos hablando de los casos de uso. Espérate que me faltaron preguntas. ¿Qué más preguntas? La prueba de vida. ¿Qué preguntas me faltan? Ya. Entonces, como les decía, depende del caso de uso, es mejor para face recognition o voice recognition. Si hemos pensado en usar la biometría de huellas o de lectura de iris, depende del caso de uso. Para nosotros en Truora, usualmente hay una persona y un device, o sea, un celular, interactuando y no se quiere ir a una oficina ni se quiere hacer nada. Los lectores de iris son muy buenos en los aeropuertos. Cuando vos tenés a la gente controlada, el iris es una biometría muy efectiva. Entonces vos los pones a que miren, comparan el iris, sale de una vez, pero uno tiene que estar en un sitio con una máquina supremamente costosa como con un registro. Los celulares no son buenos para hacer validaciones de iris. Hay celulares ahora que se les permite que se les tome foto a la huella. Aquí uno lo que hace, como funciona el iPhone, que uno pone la huella para abrir el celular, pero esos tienen margen de error porque tiene que ser de manera comercial. Entonces, para transacciones electrónicas, usualmente la huella como biometría o la foto de la huella digital no es suficiente. Depende del gobierno. Entonces, si ustedes son un negocio y están diciendo, ok, yo necesito usar face recognition, hay que ir un nivel más arriba. Yo lo que necesito es validar identidad de las personas y quiero hacerlo con mayor eficiencia y menor como caída de usuarios que el de al lado. Porque todo esto es un juego de hacer las cosas eficientes, pero lo suficientemente difíciles para que los ladrones no se metan con nosotros. Entonces uno necesita tener la casa más segura que el vecino de al lado. Para eso se puede usar entre las tecnologías face recognition, pero lo más importante es que haya un flow que funcione para todos. O sea, que funcione para ese caso de uso. A mí la parte de iris, en algunos casos de uso funciona, en la mayoría no. La de la huella me parece menos intuitivo. Yo prefiero la parte de face o de voice, me parece más natural, pero eso es una experiencia de usuario desde nuestra perspectiva. Y cuando decidimos hacerlo, que empezamos a desarrollar esto hace como 8 meses, las evaluamos todas y esas fueron las que nos parecieron más intuitivas. Veremos si el mercado está de acuerdo. Para las otras casos de uso, uno es para rastrear personas, o sea, literal para buscar Amber Alerts, para buscar niños, para buscar gente secuestrada y todo esto. Para filas, ocupación, esto no necesita tanto caras, sino cuerpos. Uno puede mirar qué tanta gente hay en algún sitio. Para encontrar personas extraviadas, como les decía, en aeropuertos, este tipo de cosas. Y por último, está este de puntajes sociales,
para recompensar el buen comportamiento. Hay una cosa que están haciendo en China, que es bien parecido como a Black Mirror, donde cuando la gente actúa bien o mal, tienen un puntaje social del Estado. Si uno está haciendo cosas muy mal, te restringen como beneficios, como tomar vuelos de corto plazo. O sea, hay una cantidad de cosas donde una vez tiene identificada a la persona, si tiene una acción buena o una acción mala, se le van ganando puntajes. Yo espero que nosotros no lleguemos a eso en ninguna parte. Argentina es más parecida o sea, el rango de identificaciones de persona es un trade-off entre la seguridad por robos, fraudes, criminalidad y darle data al Estado versus la privacidad. Entonces, dependiendo de dónde está uno en este espectro, uno está más dispuesto a hacer unas cosas a otras. Entonces, aquí está China, que quiere controlar todo y quiere tener toda la información y que el Estado lo tenga. Aquí está Europa, dice la privacidad es lo más importante y ni que Estado ni que nada, nosotros estamos acá. Y Estados Unidos está por aquí en algún lado y en Latinoamérica estamos en esta forma. Colombia es bien americanizada, bien gringa, entonces está más tirada al lado de Estados Unidos, de este lado. Argentina tiene una influencia súper europea, entonces están más pegados del lado europeo. Entonces, dependiendo de cómo vea uno la situación de criminalidad y de seguridad pública versus el privilegio o el beneficio, ¿no? El tener el derecho a la privacidad, pues cae en alguna parte de esas. Más preguntas. ¿Qué opinas sobre la evolución del marketing biométrico utilizando estos factores como estrategias de marketing teniendo en cuenta sus amenazas? A mí me parece terrible. Lo que pasa es que ya llegamos allá hace rato. El reconocimiento facial no es la forma más efectiva de hacer marketing, pero Google sabe cuáles son todos mis searches, qué es todo lo que busco, qué es lo que miro, qué es lo que me gusta. Ayer estaba mirando, mi esposa estaba viendo una serie que se llama The Hills, que es un viejo, es una novela gringa de como el primer reality TV show. Y me puse a investigar qué había sido la vida de esta gente de pura curiosidad. Y ahora me están llegando una cantidad de shows de Bravo que yo jamás voy a ver en mi vida. Eso es todo ese mercadeo. Ahí ya llegamos, nada que hacer. El rastreo de personas sobre cualquier cámara disponible, el gobierno podría rastrear una persona. Depende. Entonces, si volvemos a los pasos que les mencionaba, uno necesita, para poder hacer esto, necesita 4 cosas. Necesita capturar la información, extraerla, evaluarla y verificarla. La evaluación y verificación son algoritmos que alguien podría comprar, no me parece tan difícil. La verificación, bueno, esto me falta una quinta parte que es el marco legal, que es que sea permitido. Porque si todo esto lo puede hacer pero es ilegal, pues hay un riesgo ahí que no se debería tomar. La parte de captura y extracción viene a la pregunta que estás haciendo. ¿Cualquier cámara puede tomar una foto de suficientemente buena calidad para hacer face recognition? No, hay unas que sí, hay otras que no. Pero sí hay, cada vez las cámaras son mejores. Todas estas de seguridad no tanto, pero sí, en principio, si un gobierno pusiera un decreto donde pide que toda esa información de las empresas de seguridad se las tengan que mandar a ellos, pues podrían tener la información. No me parece descabellado. Para la cuarentena, por ejemplo, hacer face recognition es una de las formas de reducir que la gente no esté actuando, pero hay una más fácil. Rastreo de GPS. La red de GPS ya está toda puesta, todo el mundo anda con su celular, la gran mayoría, pues no todo el mundo, pero el 99% de la gente anda con un celular, y si uno tiene una dirección asociada con la persona, pues podría mirar cuál ha sido el tráfico de esa persona. Sabiendo cómo operan los gobiernos y las empresas privadas tienen esa información, no se la quieren pasar al gobierno, y el gobierno le da miedo pedirla porque también los funcionarios pueden terminar en la cárcel. Entonces, el manejo de datos es muy preocupante. Hay formas de transferir información anonimizada, de georreferenciación y de geoposicionamiento. De face recognition no, pues porque la llave es la cara de la persona. Entonces, anonimizar eso es mucho más difícil. ¿Los deepfakes pueden bypass un sistema de face recognition? Yo creería que no. Bueno, mentira, la respuesta es sí. Para todo es sí. Se puede cometer fraude en cualquier tecnología, te lo prometo. La forma en la que ustedes deben entender cómo la tecnología reduce el fraude es... Han de cuenta que ustedes viven en un edificio gigante y ese edificio puede tener la puerta abierta y ya, entonces se puede meter hasta un niño de 3 años, o puede tener 2 puertas de seguridad, o puede tener una puerta con biometría, o puede tener cristales antibalas, o puede tener un
¿cómo se llama esto? Un CAE militar, o sea, un agente militar enfrente, pero si en un equipo ultra profesional de ladrones se quiere meter a ese edificio, no hay edificio que sea infalible, excepto, yo qué sé, el Capitolio, una cosa así. Entonces, en general, todas las estrategias de reducción de fraude o de manejo de identidad, lo que tienen que hacer es ser lo suficientemente difíciles para que cuando una organización está pensando o un criminal común está pensando en meterse por ahí o en robar en a ese mercado, a ese negocio, va a otro porque es más fácil. Entonces eso es más fácil. ¿Qué es un deepfake? Porque ahí la respuesta. Un deepfake es cuando se hacen como videos, como copiando cómo funciona deepfake. Es como un video de una persona que no es la persona quien dice ser quien es, pero que está copiando a alguien más. Entonces, esto es un deepfake donde estaba hablando, ¿cómo se llama esta actriz? Bueno, la reconocida, la de Hunger Games, y aquí era alguien más que dice todas las palabras, pero entonces estaba haciéndolo con un video como si fuera la actriz. También hay unos de Obama. Entonces un deepfake es como una forma de procesar datos y procesar imágenes para que parezca que alguien más está diciendo lo que está diciendo. Eso lo que va a hacer es dañar las noticias de manera significativa. ¿Cómo está Colombia en el marco regulatorio de estas tecnologías? ¿Dónde se podría conocer mejor las leyes? Nosotros tenemos una ley que se llama la Ley de Protección de Datos, Habeas Data, en Colombia. Yo he estado hablando bastante con el gobierno últimamente para ayudarlos con cosas del COVID, como por lo menos dándoles una perspectiva, y hay una preocupación muy alta por defender esas leyes. Entonces nosotros en mi país hemos tratado de ser bastante responsables con el manejo de datos. Ahora les paso, creo que se escribe así, Habeas Data. Creo que es con H. Ya te lo confirmo. Voy a seguir con la presentación, que me faltan un par de cosas. Bueno. ¿Cuál es el futuro de Face Recognition? El futuro de todas las tecnologías ahorita, no de todas, pero la mayoría, es de usar AI o inteligencia artificial. ¿Qué es esto? Esto es un paper que salió en este siglo, como en 2008, 2009, donde se podían hacer una cantidad de procesos en paralelos y replicar los procesos de procesamiento a las neuronas del cerebro. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Es un algoritmo que empieza a aprender y que empieza a ser entrenado. Entonces, lo que nosotros creemos que va a pasar es, y eso está pasando ya, para poder saber que un algoritmo sepa que yo soy yo y yo no soy mi hermano, si le mandas 1 millón de fotos mías y de mi hermano, empieza a coger esas pequeñas diferencias entre él y yo, y debería haber un momento donde dice, no, este es Daniel y este es Andrés, así como lo hace un cerebro. Entonces, todas estas redes neuronales y todos estos algoritmos de aprendizaje van a ser aplicados a la tecnología de Face Recognition. No va a ser, sí, de Face Recognition, de liveness de la persona. La segunda es la detección de emociones. Si uno puede, para mercadeo, para todo, para ver quién es enemigo del Estado, para ver cómo se siente la población. O sea, imagínense si uno es un alcalde de una ciudad y uno quiere saber si su gente está contenta y puede medir el nivel de sonrisas que tiene la persona o que tiene su comunidad. Estoy dándole un ejemplo estúpido, pero como para que me entiendan. ¿Cómo? Claro, o el pulso del corazón con los Garmin, todo eso. Después viene la biometría de largo alcance, que es ver cómo se mueven las personas. Por ejemplo, para un país saber cuál es el tráfico, cuánta gente está saliendo de Buenos Aires, dónde está pasando la gente de vacaciones, qué es lo que están haciendo para situaciones como esta del COVID o simplemente para hacer política económica puede ser bueno, y para empresas de mercadeo todo el día. Si uno le vende a consumidores y uno puede saber hacia dónde van, en dónde están, todo esto, funciona. La otra es como un... Exacto. Les voy a decir dos más y después les voy a decir un par de cosas curiosas. Una sencilla es el sustituto de documentos. Uno tiene que mostrar su documento de identidad, el pasaporte o todo esto, pero pues si uno tiene la cara y te pueden identificar, pues sería más conveniente porque uno no tiene que sacar un papel, pero insisto, pierde privacidad. Y es una forma también de reducir el fraude cuando la gente está tratando de meterse en unos eventos y no son ellos, o para evitar revendedores, todo este tipo de cosas. Por último, puede ser un sustituto de medio de pago.
Si ustedes piensan, un medio de pago, una tarjeta de crédito, es un token que supuestamente es de uno, porque es solo de uno. Pero si yo ya tengo plata en mi cuenta y es mi cara, pues entonces no debería tener token. Entonces uno como que pierde, uno ya no necesita esos devices de ningún tipo. Hay unas cosas que estuve leyendo en artículos esta mañana de que está como en la tecnología de punta. Hay una empresa que ahora es capaz de identificar quién es una persona con un 95% de certeza por ver cómo camina. Ni siquiera necesitan la cara. Es una forma de ver a las personas que funciona bastante bien. Y eso es todo lo que tengo hasta ahora. Va a responder bastantes preguntas, pero para que tengan mi información, insisto, este soy yo, Daniel Bilbao. En LinkedIn acá me pueden buscar y en Twitter si quieren me hacen preguntas de Bilbao. No tengo muchos, pero lo estoy usando bastante. Estoy pensando pegarle a eso. Voy a parar ahí. ¿Qué preguntas tienen? Vamos a ver qué hay acá. Lo de las emociones. Dado todo lo que está pasando con el COVID, me parece que todo relacionado va a escalar en importancia muchísimo, particularmente para los gobiernos. ¿Vamos a toda velocidad hacia Big Brother o tienen una visión más optimista del futuro de los biométricos? Es difícil responder eso. Yo creo en la adopción absoluta de la tecnología y que la forma, o sea, cuando algo se descubre, el que eso se vuelve, o sea, cuando uno abre la caja de Pandora, cerrarla es imposible. Entonces, va a haber mecanismo de biometría, seguro. Y va a haber gente que pueda hacer esto de manera ilegal, seguro. Entonces, la mejor forma de manejarlo es de regularlo. Todas estas regulaciones de protección de datos y todo eso. El Big Brother, que significa que los gobiernos tengan un mundo de información de una, a mí no me parece problemático cuando hay un gobierno sólido que puede tener cambios de poderes y tiene checks and balances. Les pongo un ejemplo. Si el Ejecutivo está tratando de sacar una ley y el Legislativo, la Corte Suprema de cada país, está siendo investigada y les están mirando las conversaciones que tienen y dónde están y todo eso, pues es peligrosísimo. Entonces, a mí me parece que esta tecnología de reconocimiento facial y todo eso es más dañina en países con democracias débiles que en países con gobiernos fuertes. No soy pesimista, soy bastante optimista, pero mi bias o mi supuesto es que yo respeto mucho la privacidad. A mí me parece que uno tiene que tratar de ser, o sea, que la privacidad es un derecho inalienable, pero también me reconozco que hay muchos beneficios y que las nuevas generaciones, sobre todo toda la gente que nació con celulares y con la gente que ahora tiene 20 años, hablando con ellos, asumen que no son anónimos, asumen que todo lo que están haciendo lo está viendo alguien, así no sea el gobierno, pero alguien lo está viendo. Entonces, dependiendo de hacia dónde vaya la opinión pública, creo que todas estas tecnologías van a ser más adoptadas. Miremos aquí. ¿Cuál es el porcentaje de fallo actual de face recognition? Depende de la tecnología, depende del caso de uso, pero puede ser muy preciso, el 99%. Y hay otros casos donde es muy malo. Depende de si el uso es comercial. El trade-off que les decía para que sea muy fácil de usar o donde tengan que hacer muchas validaciones, pero es significativo. ¿Qué opinión tienes sobre empresas como HireVue? ¿Crees que van a ser el futuro de determinar características sobre individuos? ¿Ustedes hacen algún trabajo similar o su scope está centrado en ciberseguridad? No conozco muy bien a HireVue. Voy a revisar qué hacen. Asumo que estás contando de entrevistas como para ver si la gente está diciendo mentiras o como behavioral. Nosotros nos limitamos a seguridad de fraude, tanto de e-commerce como de personas. Todavía no estamos haciendo cosas como de behavior. ¿Se podría utilizar face recognition para realizar onboarding en aviones o por la regulación de datos? No sería posible. La tecnología se puede usar por regulación de datos. Asumo que no es viable en este momento. En este momento no es en Latinoamérica. En Estados Unidos sé que lo hacen en varias partes. ¿En dónde? ¿En dónde? Pero sí se hacen mediciones biométricas, pero las hace el Estado o con una aprobación cercana al Estado. ¿En qué grado de avance hoy se usa face recognition para entrevistas laborales donde pueden evaluar al candidato en un video? Es que esas son dos cosas distintas. Una es face recognition, que es solamente ver que la persona es quien dice ser quien es, y la otra son como behavioral interviews para tratar de ver si la persona está diciendo mentiras, como ese tipo de cosas. Entonces,
Face recognition no se usa mucho en entrevistas laborales, o sea, pues, está el video y uno asume que la persona es quien dice ser quién es, porque nadie va a aplicar, o muy poquita gente aplica un trabajo para trabajar en algún lado y no ser quien dice ser quién es. No he visto muchas cosas de manejos de fraude, de que digan mentiras o ese tipo de cosas. Pues estoy seguro que debe haber industrias que lo usan. Siendo un experto en la temática, ¿dónde crees que la regulación debería pararse al fin de cuidar la privacidad para no limitar la explotación de la tecnología? No, yo creo que la gente tiene un derecho a su privacidad. Las reglas que se están haciendo en Europa de GDPR y el que tenemos nosotros de Habeas Data es importante. Yo, en este tipo de cosas, prefiero regular pesado a que la identidad de las personas se debe proteger al máximo, para que así, si yo llego a tener esa información, supongamos que yo tengo 100 millones de caras, así las tenga, que no las vaya a usar para mal, porque me meten una demanda de padre y madre y termino en la cárcel. Esa es una buena forma, que así la tecnología se pueda usar para mal, uno no la use porque termina fregado. Entonces yo sí creo que debería haber un marco regulatorio fuerte, con penalidades duras y de cárcel. Porque si algo uno como ejecutivo o como emprendedor o lo que sea no quiere hacer es terminar en la cárcel. La vida es muy buena para uno ponerse a hacer estupideces de ese estilo. ¿Qué más tenemos por acá? ¿Alguien más tiene otras preguntas? Ok, ¿cuál es? Ahora les mando, me hicieron una pregunta de cuál es la herramienta que no necesita la foto de la persona para identificarla. Es una compañía, ahora les paso el artículo. ¿Qué lenguaje se suele utilizar para el software? Cualquiera. Hay de todo. TensorFlow es uno, de Image Recognition, que es uno de estos gringos. Hay muchos. ¿Prueba de vida hace parte de Face Recognition? Sí. Sí. O sea, uno cuando hace un videíto, que eso se llama un live test, de ahí se toman un par de fotos y esa foto se compara con una base original, entonces eso sería parte del Face Recognition, del reconocimiento de la persona. ¿Usan librerías para Face Recognition o los algoritmos son desarrollados por la misma compañía? Es una buena pregunta. Entonces, normalmente Google, Apple y muchos de esos desarrollan tecnologías ellos, o hay unas cosas open source, pero no suelen ser muy precisas para geografías específicas. Entonces nosotros hemos hecho desarrollos nuestros y también hacer capas de mejoras a los desarrollos de alguien más. La clave para hacer todas estas validaciones es el entrenamiento de los algoritmos, de tener millones y millones y millones de caras. Entonces es un juego de quién consigue más data, pero ambos funcionan. ¿Tiene Truora una solución para identificar E2E en la originación de productos financieros? No sé qué es E2E. Me corchas y aquí debería estar mi head de producto para responderte. Si me aclaras eso, te confirmo. Que si tenemos una solución para productos financieros que cumple con validación de la persona e identidad, sí la tenemos. End-to-end. Sí. Nosotros tenemos el producto que nos permite hacer un desarrollo, que nos permite evaluar end-to-end. Si vos tenés una empresa que, yo que sé, abre cuentas y lo querés hacer desde un celular, esa es la tecnología que desarrollamos. En Argentina todavía no hemos lanzamos en México, en Colombia y ahorita sale Brasil. Argentina debería salir el otro mes. Entonces, si quieres que miremos cosas, con gusto lo miramos. Pero esto no estoy tratando de venderles nada, quiero es más darles perspectiva sobre la tecnología. ¿En qué plataforma estás diferente a móvil? Nosotros estamos pues nosotros hacemos APIs, también se puede hacer en un SDK, pero lo que hacemos es integrarnos al app de la compañía. Tenemos un environment completo donde la gente se puede conectar como a lo nuestro y que sea toda nuestra experiencia, pero usualmente las compañías quieren controlar la experiencia. Entonces, usan el live test y lo ponen todo como con la plataforma de ellos. Android, iOS, que necesitan. ¿Qué riesgo de exposición tuvimos dado por FaceApp, la que te sacas una y te da una foto vieja? Lo único que uno pierde, y en esto sí soy un poquito más pragmático, hay una empresa que tiene tu foto. Y si se tomó la molestia de saber a qué nombre de persona está asociada esa foto, pero que lo sacaron del app, uno pone el nombre y de pronto uno pone la edad o algo así, tiene una base de datos de 100 millones de personas de quiénes son. Entonces tienen como una fuente de verdad. No me parece el fin del mundo.
si alguien compra esa base de datos y lo compra el gobierno y no sé qué, entonces es más enredado, pero no me parece particularmente complicado. Se suele usar la data con la que entrenan los algoritmos, ¿quién la suministra o cómo lo obtienen? Precisamente como en esto de FaceApp. Uno puede scrapear, o sea, sacar información de Facebook, hacen una app con unos emoticons o haciendo cosas y capturan esa información. De pronto no es el deseo, pero en Internet las consiguen, básicamente. Se suele utilizar face recognition en tecnologías de blockchain o no se usa por el anonimato. Es difícil de... ¿vale? Blockchain es una palabra que ahora se usa como para explicar de todo, pero eso es una tecnología en particular. No va asociado, o sea, blockchain sería una forma de transmitir los datos para saber que vinieron de una parte en particular, de un lugar en particular, pero no es necesariamente que es bueno o malo, es simplemente tecnologías que se usan para aplicar. ¿Qué posibilidad hay que los gobiernos usen blockchain para generar cuentas únicas para que las personas se usen para validación de cuentas en Internet? Sí, o sea, un sign-on específico. Lo que hace bien blockchain es un ledger, o sea, es una bitácora que se puede ver donde es mucho más difícil defraudar a las empresas o a las personas porque hay un track muy largo de cómo se ha comportado esta persona. Entonces, ¿se podría usar blockchain como una tecnología para verificar identidad? Sí. Siempre piensen que cuando hay un problema, cualquier tecnología funciona. Preguntarle a la mamá si sí es. Mi mamá siempre va a ver quién soy yo. ¿Sí me entendés? Entonces, a todo, uno puede ir desde la vaina más arcaica hasta la tecnología más non plus ultra. Normalmente uno se debe enfocar es qué problema está tratando de solucionar específico. Y a veces usar un cañón para matar una mosca no es necesario. Ustedes trabajan con bases de datos centralizadas entre todas las empresas que utilizan su API o cada empresa es dueña de la data o no la registran. No, ¿cómo te ocurre? No. Nosotros tenemos empresas, ellos tienen una data, eso queda guardado en su repositorio y a pesar de que nosotros usamos data para entrenar algoritmos, no se comparte esa data. Eso es como si dijeras, imagínate vos estás viviendo en un conjunto residencial y Truora es como el conjunto y todo el mundo entra y dentro de las casas todas están conectadas sin paredes. No. Cada empresa tiene que tener su información específica y separada. ¿Dónde podríamos más conocer de la información técnica de los APIs de Truora? Docs, ¿cómo es? Aquí les muestro. Solo tenemos publicada la de background checks, pero te voy a poner información ahí de nosotros. Y si quieres me escribís, yo te conecto con el equipo. Como aquí, o ¿qué más ponemos aquí? Esto es en Argentina. En Argentina teníamos a Delfina. Cualquiera de esos correos, o copiarlos a todos, ahí hay información. Más dudas, inquietudes. Les cuento de nosotros. Tenemos 2 años. ¿Dónde ven a Truora en 2 años? Pues tenemos 2 años y ahorita estamos en 6 países. Vendemos, depende de pre y post coronavirus, pero más o menos $2 millones al año. Nosotros esperamos estar en 4, 5, 10 países. Necesitamos estar en todo LATAM. Somos 70 personas. Llegaremos a, yo qué sé, el doble, el triple. Pero nuestro norte es desarrollar tecnologías antifraude muy fuertes. Como equipo somos hiper ambiciosos, pero ambiciosos no de plata, sino de impacto. Nosotros cogimos este problema porque queríamos un problema que fuera muy grande y para poder desarrollar mucho talento. Entonces tenemos un equipo como de 50 ingenieros. Es un foco en usar talento latinoamericano para solucionar problemas de latinoamericanos, porque si no lo hacemos nosotros, solo van a ser los gringos y pues qué pereza seguir siendo el patio de estos manes. En 2 años esperamos que estemos 4X por 4X, 10 a 15 veces más grandes. ¿Cuántos data scientists tienen? Nosotros tenemos en este momento ingenieros muy full stack, entonces que hacen ese rol como 5, pero no nos definimos así. Nosotros tenemos ingenieros y de negocio y no tratamos de ponerle como roles y nombres específicos. Uniéndome a la pregunta de Sebastián, ¿quiere decir que si existieran 2 bancos con la solución de Truora y la persona comete fraude en una, podría llegar a cometer fraude en la segunda institución por la dependencia de data?
que no. Esto es muy, lo explico más técnico. Si una solución es usada por dos entidades y un criminal burla la solución, pues debería poderla burlar en las dos entidades. Sí. La otra pregunta es, ¿hay un beneficio para que si una persona es bloqueada, por ejemplo, una persona trató de entrar a a un banco que está usando nuestra tecnología y nosotros lo bloqueamos, y que después trate de entrar a otro banco con mejores fotos, como que ya aprendió que no pasó y trata de entrar al otro banco, y si no se comparte información, el chance de que tenga éxito es más alto. En cambio, si uno comparte información de fraude como con una base común, la posibilidad de que la segunda vez que intente ya esté bloqueado por completo es más alta. Nosotros en este momento no tenemos ningún compartimiento de datos entre instituciones. Sí tenemos un programa de fraude de antecedentes en México y en Colombia, donde los marketplaces nos dan información de posibles fraudes y se los compartimos de manera estructurada a la policía para que la policía investigue. Eso sí se hace, pero no. En este momento, por el manejo de protección de datos y porque cada empresa es dueña de su data, nosotros no compartimos. ¿Tienen pensado atacar otros mercados aparte del fraude? No, con eso tenemos. Es como, pues podríamos, pero lo que pasa es que es una misión que para nosotros es muy valiosa. En mercadeo no nos vamos a meter, olvídate. ¿Qué más podríamos hacer? Casas de desarrollo no vamos a hacer. Instituciones educativas, si nosotros tuviéramos un grant, yo siempre digo lo mismo, para nosotros Trora es una excusa para tener una universidad. Entonces el día que me consiga 10 billones hacemos un poco de universidades gigantes y el equipo aprende a hacer software y desarrollamos cosas súper buenas. ¿Cómo surgió Truora? Uy, hace años, nosotros un par de años me conocí con los founders, sabíamos que este era un problema para marketplaces y convencí a mis co-founders que renunciaran y aplicamos a Y Combinator y de ahí salió. La idea era más, había una empresa en Estados Unidos que se llama Checker. Yo conocí al CEO en una conferencia y conocía bien a Rappi y a Uber y sabía que no tenían una solución de antecedentes, de manejo de antecedentes, y lo traté de convencer de que lo haría en Latinoamérica y nunca lo quiso abrir. Esto fue hace como 4 años porque quería enfocarse en Estados Unidos. Entonces hace un par de años, cuando estaba haciendo esto con unos amigos, le escribí y le dije, ve, voy a montar esto en LATAM. Me dice, dale. Pero Checker solamente hace background. Nosotros estamos buscando hacer todo el manejo de fraude. O sea, tenemos ahora 4 productos. Porque en LATAM, para ser una empresa significativa, uno necesita cubrir mucho del stack. En Estados Unidos uno hace una cosa bien y además una compañía gigante. En LATAM hay que hacer mucha cosa y en todas las regiones. Bueno, respondo 2 preguntas más. Daniel, creo que estamos ya llegando al cierre de la charla, creo, casi 1 hora. Pobre, te tuvimos, debe haber habido como 50, 60 preguntas. Sí. Pero bueno, yo creo que ahí una última o vas a compartir la grabación de la sesión. Sí, sí, claro, nosotros la compartimos. Perfecto, buenísimo. Bueno, súper. Mira, ya te están agradeciendo. Bueno, gracias. No, a ustedes. Aquí les dejo mi Twitter y les dejo el correo. ¿Te interesa hacer negocios con el gobierno de Colombia? Yo siempre he esquivado, a mí me da miedo trabajar con gobierno porque yo digo que esa es la única, que esa es la única forma de terminar uno en la cárcel. Pero ahorita con todas estas cosas del COVID y eso hemos tratado de ayudar mucho. Estamos haciendo bastante trabajo gratuito. Cuando digo gratuito es no cobramos, porque si uno no cobra, uno no pueden, te pueden fregar menos, y hay menos riesgo de meterse en problemas. Pero no solo con el colombiano, estamos hablando con el gobierno argentino, chileno, paraguayo, con todas partes. Yo no soy colombiano, yo soy un ciudadano del mundo con un absoluto enfoque en Latinoamérica. Entonces, para mí, en lo que a mí concierne, yo vivo en los Estados Unidos de Latinoamérica, que queda desde Tijuana hasta la Patagonia. Así es como miro el mundo. Entonces, sí, con todos los gobiernos estatales. Muy bueno. Bueno, ahí te están agradeciendo y creo que la última pregunta que podemos contestar, últimos consejos antes de lanzar una empresa, ¿qué se aconsejarías? Depende de donde esté uno, o sea, yo en esto soy muy práctico. Si a vos te toca mantener a tus abuelos, a tus papás y todo eso, coge un trabajo y ponete la 10, así como hizo mi papá, y toca. Pero si uno tiene un poquito de riesgo que se lo puede tomar, tómenselo. Para mí, hacer un emprendimiento, hacer un negocio es
un grupo de gente inteligente y motivada que tiene, a pesar de que tiene escasos recursos, está tratando de solucionar un problema, ojalá un problema de valor. Entonces, si uno está pensando en emprender, buscar solucionar un problema que valga la pena, y hacerlo da mucha satisfacción, le vaya uno bien o no, desde que uno tenga con qué comer. Y ahorita que todo el mundo está encerrado en la casa con coronavirus, uno empieza a aprender como los placeres de la vida otra vez. Yo soy muy pro emprender, sé que la situación está dura y todo lo que quieras, pero en Estados Unidos hemos tenido, ¿cuánto en Argentina han tenido corralito? Nosotros hemos tenido problemas de droga y de narcotráfico, o sea, nosotros hemos visto crisis dura. Esto no es tan duro comparado con las cosas que nos ha tocado, entonces estamos bien. Yo grabé esto hablando mal del gobierno, ahora me voy a meter en problemas, pero bueno. Bueno, Listo. creo, Daniel, que la realidad fue increíble, ¿eh? Yo realmente me llevo muchísimo de la charla, te agradezco, creo, en nombre de todos. Igual hay innumerable cantidad de personas, bueno, ahí siguen apareciendo los gracias. Súper interesante, gracias por hacerlo también un Viernes Santo a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche, la verdad que No pasa nada. muchísimas gracias, creo que fue una oportunidad única. Vamos a también a subir la charla para que otras personas, hay mucha gente que la quería escuchar, pero no pudo, no llegó con el tiempo, pero muy, muy buena, muy clara, muy didáctica, y las preguntas fueron también muy claras las respuestas. Súper. Bueno, muchísimas Así gracias, que te esperamos acá Sebastián. por Argentina, en algún Sí, momento. allá estaremos. Bueno, chao, chao. Bueno, muchísimas gracias. Ahí dejamos el Twitter para que también puedan seguirte. Dale. Chao, chao. Gracias.